astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Soy la doctora Lizzy Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me tiene un poquito desconcertada. Quiero empezar por compartirles, pues digamos que una confesión, y es una confesión muy curiosa. ¿Pueden creer que me he topado con gente que le da pena y vergüenza decir que les dio COVID? Yo no entiendo este fenómeno muy bien, pero lo respeto. Pero sí quiero compartirles que a mí me dio. Y yo siento que se habla un montón de las secuelas a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, pero ¿y las secuelas a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico? Los dolores de cabeza, la depresión, la temblorina y la ansiedad. ¿Quién nos ha hablado de a de veras de ellos? Bueno, pues hoy sí lo vamos a hacer aquí en el programa, porque me acompaña un gran amigo, pero además un psiquiatra, geriatra, súper reconocido, no en México, en el mundo. Y justo de lo que vamos a hablar con mi querido amigo David Reshnikov es de las secuelas psicológicas y psiquiátricas del COVID. Así que préndele, conéctate. Si has tenido contacto con alguien que tuvo COVID o tú lo estás viviendo, escucha este espacio porque te vas a llevar un montón de información, pero más que nada te vas a llevar herramientas, técnicas para que te sientas mejor y para que tú también puedas apoyar a alguien que está sufriendo de esta pandemia que nos vino a poner de cabeza. Así que les comento que el doctor Reshnikov es egresado de la Universidad La Salle. Es psiquiatra y psicogeriatra, como les dije, del King's College y de Maudsley Hospital en Londres. Es miembro de muchas asociaciones internacionales y es miembro activo del Instituto Mexicano de Neurociencias. Así que le doy la bienvenida a astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live a mi querido amigo doctor Reshnikov. Qué gusto, David, por poder compartir este espacio contigo. Doctora Lizzy, muchas gracias el haberme invitado. Es un honor y un placer para mí estar con ustedes. Y para mí muy importante hacer la mención que una de las cosas en las cuales ha habido una gran lacra ha sido en ver todo esto de la situación emotiva y la salud mental durante esta época de inmensa incertidumbre en el mundo. David, ¿qué explicación hay detrás de esto? ¿Por qué está inundado los medios de comunicación, YouTube, lo que pongas, de todas las complicaciones y secuelas a nivel del corazón y del pulmón, pero nadie te dice las secuelas que hay a nivel psiquiátrico y psicológico? Y las hay, te lo digo porque yo las he tenido, mi querido David, y por eso quise hacer este programa. No solamente por mí, sino por toda la gente que lo está viviendo. Y hay mucha gente que lo está viviendo y tristemente lo está mal viviendo. Así es, así es. Fíjate que a mí me dio el COVID en Miami y cuando yo regresé a México, al día siguiente arrancaba mi vida normal, que siempre está muy acelerada porque estoy haciendo muchas cosas. Entonces yo pensaba que iba a poder funcionar perfecto como siempre. ¿Qué crees, David? Que ni mi cuerpo ni mi psique me respondieron al nivel de actividad que yo siempre estaba acostumbrada a tener. Y lo que mencionas es una de las manifestaciones más comunes y complicadas del síndrome post-COVID o después de una enfermedad de COVID, ya sea que haya sido ligera, ¿sí? No, inclusive que no hubiera requerido ni de oxígeno ni de hospitalización. Mucha gente se queja de esto. Mi cuerpo no me hace caso. Mi mente no me hace caso. Tengo dolores musculares, no me puedo mover como antes. Y por más que la gente investiga o dicen, ¿qué es esto? Se parece a tantas cosas, pero no encontramos, ¿sí? Y al final de cuentas, lo que se ve muy afectada es la sensación de, tenía yo poco control y ahora tengo menos. Así y la gente valora muchísimo esa sensación de tener control. Y si quiero hacer algo después de haber estado enfermo, digo, no puedo. Cuando es una fractura de brazo, digo, hay rehabilitación. En esto
necesitamos hablarlo, ¿sí? La Sí, rehabilitación emotiva es importante y no necesariamente tiene que ser a fuerzas con el especialista, puede ser solamente hablar lo que me pasa con mis amistades, con mis amigos, con mi médico general, porque a final de cuentas, si todos fuéramos honestos, no habría un número suficiente de profesionales de la salud para tratar todo esto. Y esto ya lo está estudiando, pero firmemente el King's College of London, ok. diciendo, no tenemos suficientes recursos humanos técnicos de especialistas para tratar todas las consecuencias de esta pandemia. Tenemos que enseñar a través de medios como el tuyo a que la gente se pueda autoayudar. Habrá gente que podrá ir al doctor, habrá gente que dirá, no tengo miedo y lo haré a través de conferencias por Zoom o como sea. Pero a final de cuentas, este es un periodo de mucha incertidumbre en el mundo y la gente está aterrada. Y fíjate, David, pacientes, coaches y amistades me han Ujú. compartido a mí desde profundos estados depresivos después de tener COVID, hasta una temblorina en el cuerpo, hasta yo que tengo un dolor de cabeza que todos los días acabo tomando Tylenol y no sé cómo me lo voy a quitar, hasta una sensación como de, híjole, es que yo creo que mucha gente ha vivido el COVID, David, Así es. y están como en shock postraumático. Y Y vamos a probablemente yo me podría incluir un poco en esto, ¿sabes? Me ganaste el punto central. Esto es muy parecido a lo que se llama el síndrome del estrés postraumático. Claro que las diferencias son miles en las causas, ¿sí? El pobre militar que tuvo que estar en una guerra y fue bombardeado y regresa a su país hecho un fiambre y con mil pérdidas y miedos, y regresa y se tiene que enfrentar a una vida normal, ¿sí? Y dice, no puedo. Eh, Sí. y no puedo, ¿sí? Pero ahí entendemos que el trauma está ahí. Aquí, ¿cuál es el trauma? El trauma es el miedo o la enfermedad misma o el efecto de este condenado virus que Sí. hace sobre nuestro cuerpo y que todavía no entendemos a profundidad su efecto sobre las emociones. Tenía una plática hoy con uno de mis colegas neurólogo que tuvo COVID. Me Ujú. dice, lo que me quedó, sí, estoy cansado, me siento triste, pero el olfato lo he perdido y es terrible. Y perdón que suene así, pero antes tenía el perrito que tenemos en la casa, podía yo saber si se hizo pipí porque olía. Ahora no huelo nada, ¿sí? Por supuesto. No entendemos, dice, otras cosas sí las entiendo, otras cosas sí huelo. ¿Por qué no puedo oler la pipí de mi perro? Sí, O o sea, sea, el a ese olfato del doctor se volvió como inmune a la pipí, pero sí huele otras cosas o no huele nada. no, inmune a esa en particular, Qué lo cual cosa. uno dice, ¿qué está pasando? Y llegamos a una plática un poco más profunda y dijimos, es posible que también afecciones, porque también el olfato tiene que ver con la memoria. Exacto. Y digo, el olfato es el principal, el órgano más fundamental de la memoria en todos los Por animales, supuesto, incluyendo los seres que humanos. nos recuerdan la infancia, que Todo nos eso, recuerdan el abrazo de la abuelita, sin que nos duda, recuerdan al niño que nos caía gordo en la escuela. El olfato te sin duda. remonta todo esto, claro. Entonces, estábamos pensando y especulando que si hay áreas de la memoria que el COVID pueda atacar y decir, te las destruyo, ¿sí? Y de alguna manera, ¿sí? Digo, no llegamos a una conclusión seria porque necesitaríamos investigar 1000 pacientes más, pero queda la duda de decir, ¿puede haber lesiones selectivas a ciertas cosas en mi psique que eventualmente pueden curarse? Esperemos que sí. Y muchas de las memorias pueden fallar. De hecho, durante el proceso COVID, mucha gente se queja de faltas de atención, de concentración y de memoria muy graves. Y Mira, mucha gente no quiere platicar de estas cosas, pero yo me pongo a la disposición de mi público con todo mi amor, porque de verdad, creo que ya deberían de empezar a formarse grupos de autoayuda para sobrevivientes de COVID, porque
Yo les comparto. O para familiares de pacientes con COVID que han fallecido o que quedaron mal, claro. O, como en mi caso, a mí me contagiaron y yo contagié a toda mi familia. Pero entonces imagínate la combinación y la comparación del COVID como en una guerra. Porque yo guardada en un cuarto y estás asustadísimo de lo que te va a pasar en los próximos 3 minutos. Porque ahorita yo me siento así, en 3 minutos me siento fatal. Y a los 3 minutos vuelvo a tomarme la oxigenación porque no sé si me voy a quedar sin respirar. Entonces, el estado de estrés que te ocasiona la incertidumbre y falta de control de todo, el miedo a contagiar a los demás, el miedo que se te muera un ser querido, está cañón. De verdad hay que organizar grupos de ayuda. Porque están tirando a la basura todo esto que pasa y pasa, David. ¿Cuánta gente que ya conocemos que resulta ser positivo y afortunadamente no tienen una enfermedad grave, pero tienen conocimiento porque lo han leído, decir, el día 7 al 8 es el día en que me puedo poner peor? Y llega el día 4 y digo, no tengo nada. Llega el día 5 y no tengo nada. Pero empiezan a pensar, ya va a venir el día 8, ¿a qué hospital me voy? Le voy a hablar a mis doctores y le dicen, no hay lugar, no hay lugar, quédate en casa. Y si me pongo mal, ten tranquilidad, no te va a pasar nada. Y si sí me pasa, entonces la obsesividad que nos trae la incertidumbre y la información que existe, que es real, mucha de ella, mucha es falsa. Sí. Pero nos tiene en el borde de perder ese control. Dime una cosa, David. La gente que se va a comprar medicamentos en el mercado negro. ¿Sí? Sí, no. Bueno, ese tema no lo quiero ni tocar porque si confieso me va peor. Pero por supuesto que la gente en la desesperación recurre a lo que te da. Porque lo que tú quieres es no acabar en un hospital. No quieres que te intuben o te intuben mal. No quieres morirte, resulta de las complicaciones de la mala atención del COVID que de la atención del COVID. Entonces, los miedos son muchos, pero dime una cosa, David, ¿por qué los pocos o muchos estudios, yo pienso que pocos para el tamaño del problema, que hay sobre los efectos psicológicos y psiquiátricos del COVID, dicen que a las mujeres les afecta más las secuelas psicológicas psiquiátricas que los hombres? ¿Hay una explicación a esto? La hay y siempre ha existido algo similar. En términos prácticos, la enfermedad emotiva en general es mucho más frecuente o se expresa con más facilidad en la mujer. O sea, la mujer es más dada a expresar sus sentimientos, el hombre se los guarda. Tal vez las estadísticas son 50 y 50 parejos, ¿sí? Pero el hombre emotivamente no sabe describir lo que siente. Se lo traga. Se lo traga. O, como yo diría, y tal vez estoy equivocado, el hombre es un inepto emocional. El hombre tiene una sensibilidad mucho mayor que la mujer. Sí. Y eso es mucho más frágil. Y dice, yo no puedo lidiar con el dolor emotivo. Mejor me salgo de la caverna a cazar para que la familia coma. Pero yo no puedo ver a mis hijos muertos de hambre. O, lo hemos visto todos, un señor que le dice a su señora, por favor, no llores. ¿Sí? No puedo. No puedo con tu ya. Es que de verdad no pueden. No pueden. Y entonces, por eso los hombres no podemos ser mamás. Digo, hay excepciones, obviamente. Pero el punto que tú tocaste es, ¿por qué se manifiesta más en mujeres? Puede tener esa explicación. Porque las mujeres expresan más sus sentimientos. Los hombres los esconden. Ahora, de todas maneras, sí puede haber una explicación fisiológica en la cual la mujer pueda ser un poquito más vulnerable. Y tiene que ver con nuestro desarrollo desde siempre como humanos. Y un poquito es la relación de los estrógenos y las hormonas más profundas cerebrales, ¿sí? Y los estrógenos en particular con las emociones. En el reino animal es bien conocido. Cuando los estrógenos están arriba, las hembras, ¿sí? Cambian de conducta y se vuelven cuando la luna está llena, ¿eh?
Sí. Y las mujeres que desgraciadamente tienen esos momentos de el síndrome perimenstrual, que les entra el chamuco, ¿sí? Pero es fisiológico, entonces hay una cierta vulnerabilidad, no en todas, y se puede sobrellevar y se puede llevar muy bien, pero la explicación más profunda todavía falta mucho. Ahora que queremos de hablar de igualdad, ¿sí? Y que debe existir esa igualdad, sabemos que hay Espera, yo sigo pensando que somos diferentes, David. y somos diferentes y reaccionamos diferente. De hecho, la mortalidad en COVID aparentemente es un poco mayor en hombres. ¿Sí? Sí, pero las secuelas psicológicas y psiquiátricas son mayores en mujeres. Pero yo sé lo que dices tú. Imagínate si a los niños se les educa desde chiquitos. No llores porque no eres vieja. Y Claro. con una connotación peyorativa. No, mejor no lloro porque capaz si me acabo convirtiendo en vieja, ¿no? Entonces, peor. Ahora, dime una cosa, David. Desde tu perspectiva, por ejemplo, voy a compartirte el caso de un coachí mío. Con gusto. Ha caído en una depresión terrible. Pero ¿qué crees, David? Que antes del COVID ya estaba en depresión. Entonces, mi pregunta va orientada a que si las secuelas psicológicas o psiquiátricas del COVID van proporcionalmente con cómo estaba tu bronca emocional antes del COVID. Es muy importante. Yo te diría que efectivamente una enfermedad emocional o una falla en tu forma general de ser, no todos somos perfectos, pero nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y si hay una enfermedad psiquiátrica formal, hace que los efectos de una enfermedad tan seria y tan incierta como esta, al salir de ella la gente tenga brotes mucho más importantes. Pero también existen casos contrarios, casos en los cuales la gente ha tenido problemas de personalidad, problemas de depresiones crónicas, miedos, inseguridad personal, y tienen esto, y al salir de esto dicen, híjole, tengo una nueva oportunidad. Sobreviví, voy a ser mejor. Y salen de esto siendo unos campeones. Entonces, también de lo malo hay que aprender lo bueno. Y eso hay que hacer. Y para eso se necesita no es una cuestión de voluntad, es el chip. En ese momento se cambia. La gente dice, ¿sabes qué? No me voy a dejar. Voy a ser mejor. Y te digo algo, me encanta lo que estás diciendo. Y hagamos un énfasis en esto. Es un énfasis importante. También lo he sentido, David. Pero, por ejemplo, en mí había una combinación muy particular. Agarré como si me hubiera entrado un segundo motor de decir, ya estoy hasta la madre de quejarme. Porque el COVID también, David, se ha convertido en el basurero municipal de todo. Oye, ¿por qué no le echas ganas por el COVID? ¿Y por qué no? Por el COVID. Y es la excusa perfecta para no estar bien. Y ahí te voy a dejar... De estar vivo y agarrar el toro por los cuernos y agarrar la vida y decir, órale, vamos, ¿no? Pero te digo algo, David. Yo siento que eso pasa, pero después el cuerpo, haz de cuenta como si trajera un motorzazo adentro, pero la carrocería está... Entonces, viven dos personas dentro de mí, una que dice, soy sobreviviente, déjame compartir qué hice, cómo lo hice, déjame compartir cursos que tomo, órale, vamos a ponernos las pilas, y uno se te quedan viendo así como, híjole, no sé qué se fumó, pero está muy intensa, ¿no? Ahora, como todo, toda exageración hacia un lado o hacia el otro es mala. Claro. Tal vez también el decir, ahora soy un sobreviviente y voy a hacer un fregonazo, ¿sí? Pues tal vez nos va a desgastar aún más. Y el cuerpo todavía no se ha recuperado totalmente de la infección. Todavía no sabemos, pero hay gente que puede tardar probablemente años en que esos músculos funcionen igual. El que, como yo hacía ejercicio antes, pueda volver a hacer ejercicio. La fuerza muscular, la fuerza intelectual, la memoria, la atención, la concentración. Cada uno, no todas juntas, pero muchas veces una u otra sobresalen. Pero hay un punto importante. Es más fácil estar mal que estar bien.
Estar bien cuesta mucho trabajo. En la vida cotidiana. Tienes toda la razón. Y si esa premisa es decir, pues estoy mal, pues qué fácil, ya, qué flojera, estoy, el COVID, el gobierno, el mundo, sí. No, estar bien es un énfasis de todos los días, es un trabajo diario. Y hay que hacer muchas cosas. Yo medito diario, yo hago oración diario, yo hago ejercicio aunque no tenga ganas de pararme, porque pienso que son las formas en que yo me puedo ayudar a mí misma a tener un buen día. Pero esa es una decisión que tomamos todas las mañanas, ¿eh? Entonces acabas de decir algo bien importante y que sirve para esto del COVID y para muchas otras cosas. Siempre nos dedicamos a preguntarnos por qué estoy mal y hay que preguntarnos qué es lo que nos hace estar bien. Exactamente. Y yo lo veo en una forma muy sencilla, pero es complicadísima si nos metemos a fondo. Necesitamos 3 cosas. Ok, venga. Productividad, control y salud. Pero la fantasía, el control es una fantasía. Ahí estamos listos, ¿no? Por lo menos un control interno. Yo sé que todo esto requiere de definiciones más exactas, ¿sí? Porque igual yo diría, la productividad puede ser medida en cuánto gano de sueldo, pero estoy hablando de una productividad emocional, ¿sí? Totalmente, no de la productividad de la talacha, ¿sí? Sientas que tu vida tiene sentido. De acuerdo, sí. Y que, que la vida que estás llevando, ¿sí? Que es una friega espantosa, tiene momentos de felicidad que yo busco, ¿sí? La vida no es para ser feliz, es para aprovechar los momentos de felicidad que busco en la vida. El resto tiene que ver lo que yo llamo el control. El control es, he adquirido una serie de responsabilidades. Soy papá, soy mamá, soy abuelo, soy maestro, soy doctor. Tengo responsabilidades en las cuales me tengo que parar, bañar, vestir, hacer cosas para tener... A veces no quiero, pero tengo que hacerlas. Porque si fallo en una de ellas, la premisa de la productividad emocional se pierde. Porque es hacer lo necesario para aprovechar los momentos de felicidad, pero con respeto a mí mismo y a los demás. Y eso implica que tengo que cumplir con mis obligaciones diarias, me guste o no me guste. Exacto. Y obviamente, y la tercera, que es fundamental, cualquier cosa que afecte mi salud va a afectar mi control y mi productividad. Y en el COVID eso está muy bien puesto, ¿sí? De alguna manera no me puedo concentrar. O si estoy muy grave no puedo respirar, necesito que me ayuden, ¿sí? Y esa sensación, esa idea de ayúdenme, ¿sí? Pero bien establecida, sana, ¿sí? No el ayúdenme de ser codependiente, sino necesito ayuda, ¿sí? La gente no sabe pedirla. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y te digo, con lo que yo me he topado en los cursos, que ahora doy más por Zoom que presencial, aunque hay quien me pide presencial o en las sesiones, es que hay gente que se niega a hablar del COVID que le dio. Claro. Es como si hay un estigma social también bien cañón. Déjate de todo lo que pasa, porque eres el apestado, el leproso cuando lo tienes, ¿no? O no lo tienes y estornudas y todo el mundo sale corriendo como ¿no? Y vas caminando por la calle, alguien se te acerca sin una máscara y es ¡ah! O sea, de verdad estamos teniendo unas reacciones que yo respeto a cada quien, porque es bien importante. Cada quien lo maneja diferente. Hay que cuidarnos. Yo te comparto una experiencia. Yo vivo en un edificio y la del 8, ¿sí? Si yo voy en el elevador y se abre, viene vestida como astronauta, con 1000 capas, 1000 cosas. Y lo primero que dice es, con usted no me meto, con usted no me meto, con usted no me meto. Me decía al siguiente elevador. Digo, entiendo que la gente se cuide, pero llegamos a niveles en los cuales la gente pierde el control. El control exagerado es una falta de control. Por supuesto. Y simplemente el control es una fantasía de control. Así es. Todos podríamos controlar muchas cosas externas que nos pasan. Para empezar, probablemente el COVID no estaría en el mundo, ¿no? Pero si no podemos controlar esas cosas, sí podemos hacer cosas para controlar la parte interna. Y ya platicamos del problema, pero dice que los líderes fregones como tú y como todas las personas que nos acompañan en el programa,
le dedican mucho más tiempo a la solución que a seguir indagando en el problema. ¿Tú qué le recomiendas como profesional de la salud mental a las personas que han tenido COVID o que han tenido una familiar con COVID que se está quejando de secuelas psicológicas o psiquiátricas? Yo lo vería de esta manera. Uno, si depende de la historia que existe en esa familia o de esa relación, pero en general busquen ayuda, ¿sí? Ya sea, yo creo que la ayuda siempre es importante. ¿Qué tanto también de esos síntomas postraumáticos son verdaderamente efectos del COVID y qué tanto es el miedo o la secuencia, o decir, ahora tengo que vivir, ¿sí? Entonces, todos podemos diagnosticarnos como tengo depresión, pero es la depresión coloquial. Hay la depresión clínica y eso lo debe de hacer un profesional. Y a veces puede ser que un poco de tratamiento psicoterapéutico o psicofarmacológico o ambas dos puede ayudar a que esta persona salga. Hay nuevos estudios bien interesantes de medicamentos que pueden ser útiles para prevenir los síntomas post-COVID, pero apenas están en pañales, ¿sí? Porque la experiencia es como las vacunas, las tuvieron que sacar a vapor, ¿sí? Cuando una vacuna se puede tardar 5 años en que sea fina y buena. El tiempo apremia en esto. Y estamos haciendo y somos la primera generación que podemos hablar de qué, cómo y cuándo. Porque claro, ¿en qué libro te vas a ir a poner a buscar, híjole, cómo reaccionar frente a COVID? Pero me encanta tu primer David tip, porque levanta la mano y pide ayuda. Eso es muy bien. Si estás sintiendo bien, si estás teniendo ataques de pánico, si no estás pudiendo dormir, porque esa es una de las afectaciones más comunes, David. Hay gente que se queda con trastornos del sueño muy importantes. La gente tiene miedo al estigma psicológico también. Es decir, ok, ya tuve COVID, ahora van a decir que estoy loco. O me van a querer correr de mi trabajo porque no funciona igual de bien, ¿no? Claro, el miedo y sin duda, pues a veces decir ir al psiquiatra o ir al terapeuta es como si estuviera loco, y no es cierto, es ser realmente asertivo con uno mismo, decir, tengo una bronca, tengo un problema, necesito ayuda, ¿sí? Y a veces la gente alrededor nuestro no tiene la capacidad de ayudarnos en esa forma. Estamos hablando de educación y de tratamiento, porque también necesitamos un grado enorme de educación. Completamente. Y de empatía, ¿no, David? Porque si tú tienes un familiar que tuvo COVID y te está diciendo que no se está sintiendo bien, yo te sugeriría que para empezar no te lo baboses. O sea, no le digas, ay, ya, que estás llamando. ¡Échale ganas! Exacto. O sea, tienes que decir, ¿are you calling attention? O sea, ¿quieres más atención todavía de la que ya tuviste? No, yo creo que eso se llama agresión. Si te está diciendo que se siente mal, llévalo con un profesional de la salud, pide una cita con el doctor Reshnikov, búscame a mí, ve estos programas, pero no niegues que sí pueden haber para empezar. Entonces, la gente no está llamando la atención. La negación del problema, ya sea por uno mismo o por la familia, puede llevar luego a consecuencias mucho más graves. Porque no has hablado de algo muy importante, y es ¿qué ha pasado con los índices de autodaño y suicidio a través de la pandemia? ¿Sí? Bueno, ¿de cuánta han aumentado de una forma brutal, aún en sobrevivientes. A ver, platica un poquito más de esto, David, por favor. La gente que ya tiene una vulnerabilidad y tiene esa depresión que puede llevarlos al suicidio, con toda esta encerramiento, con esta situación, la tensión, el mundo que nos ha enseñado que todo tiene que ser inmediato, cuando no es así, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando antes, bueno, yo soy un poquito más grande que pero tú? No mucho, David. No, bastante, pero caray, yo salía y tal vez no tenía ni forma de hablar a mi casa, pero hoy mando un WhatsApp y si no me contestan me pongo nervioso. Entonces, la inmediatez hace que la gente esté muy tensa. Y si hay una vulnerabilidad, la gente ya tiene tendencias de autodaño, suicidio, están cayendo como moscas. Es decir, yo tengo miedo, este mundo no me gusta, no encuentro una razón para vivir y ¡pum! Y cada vez más jóvenes. Y la gente que sale y tiene síntomas depresivos post-COVID,
y sensaciones físicas que dicen, ya no puedo, ya no valgo. Y si hay una tendencia ya previa, también están diciendo, sobreviví pero no sirvo para nada, entonces mejor me muero. Entonces, En eso, otras palabras, ojo, o sea, ojo, ojo con las amistades y familiares que estén deprimidas y yo que creo además hayan tenido COVID, porque probablemente sean más susceptibles a tomar decisiones impulsivas para acabar con el dolor, porque que además eso, a veces se te va o la claridad mental, ¿eh? empiezan a beber, o empiezan a beber más, ¿sí? O empiezan a beber más, empiezan a tomar pastillas a lo loco, muchas cosas que pueden decir aliviar el dolor, entre comillas. Exactamente, digo, porque nadie se mata porque se quiere matar. La gente No, que decide suicidarse es porque quieren acabar con el dolor. Si pudieran permanecer vivos sin dolor, no se matarían. pero esa es Entonces, pero esa es la fantasía de mucha gente, claro, ¿sí? quieren acabar con el dolor y bueno, ya trataron todo y lo único que les falta pues es acabar con su cuerpo para que se vaya ese dolor, porque ya no lo Así aguantan más. es. Entonces, si tenemos amistades o familiares que están deprimidos y te lo están diciendo, no eches en saco roto. O Sí, sea, hay que es tomar un espacio para crear bastante. conciencia juntos y buscar ayuda. Trastornos del sueño, mi querido David. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está post-COVID y está teniendo problemas para dormir? Bueno, vamos a verlo de dos maneras. ¿Es un verdadero trastorno del sueño o hay un factor eh, extra que está haciendo que no duerma? Porque si es un problema esencial del sueño, hay que tratarlo como un insomnio verdadero. Si es un problema de ansiedad que llevo durante el día, hay que tratar la ansiedad que lleva durante el día, estructurar la vida de otra manera, que empiecen a hacer una vida y tener una higiene del sueño. Entonces, también los problemas de insomnio hay que verlos así, profesionalmente. Pero nunca falta que, pues, la vecina dijo que tomaras un poquito de tafil, ¿sí? O sea, que Y sí tienes a tu sucede. amigo psiquiatra que te lo receta. O, ¿sabes qué? Yo le pido a mi cuate de la farmacia que no los venda. Pero, digo, al final de cuentas, dormir es muy importante y es muy importante para la sanación. Pero es más importante hacer un diagnóstico fino de por qué el insomnio está presente. En vez de Sí, estar tomando chochos ajenos. pero sí existe un síndrome post-COVID en el cual se afecta el sueño. Que la razón no es necesariamente angustia o una depresión enmascarada, simplemente es insomnio puro. Y dime ¿Eh? una cosa, esto que se habla de esta inflamación a nivel de las neuronas y esta afectación del COVID desde aquí, pues sí tendría lógica, ¿no? O sea, si no se va para abajo, se va para arriba. Esta inflamación podría ser la razón de los dolores de cabeza, del Sin insomnio, duda, de sin duda. la Mira, angustia. hay que recordar que el virus generalmente entra o sea, cuando entra al cuerpo entra muy cercano al cerebro. ¿Sí? El órgano más sensible para que entre a nuestro cerebro es a través de la nariz. Y ahí está una cosa que se llama el bulbo olfatorio, que es lo más central que tenemos. Y ahí muy cerca están los controles de las emociones, de la memoria, los centros de control de temperatura, o sea, el cerebro central y el ritmo circadiano de sueño y vigilia. Entonces, no me extrañaría que, como decimos, no sé si llamarlo inflamación, afectación, pero el virus tiene algún efecto sobre las neuronas cerebrales, de alguna manera que todavía no conocemos a fondo, y que puede causar un chorro de cosas. Claro que el paciente ya muy enfermo en el hospital, hay otros factores que afectan el cerebro concomitantemente, ¿no? La falta de oxigenación y el requerimiento de oxígeno, el tener la presión baja, y por eso los intuban para poder mantener ese cerebro funcional. Claro. Pero la pregunta es, ¿tenemos la forma de saber qué pasa con ese cerebro? ¿Lo tengo que abrir y sacar una biopsia para ver qué pasa? ¡No puedo! Sí, bueno, los estudios que han hecho con biopsias de pacientes que han muerto por COVID dan un poco de luz con respecto A a eso. estas alteraciones que parecen estar guardadas en el closet porque, Pero apenas estamos abriendo la cajita de Pandora. y Pero bueno, yo, qué bueno que estamos hablando de esto, para que todas las personas que nos acompañan,
que han tenido COVID, se han sentido mal y hasta pena y vergüenza les da decir que se sienten mal, pues ya están escuchando por ese proceso. Y será, doctor, que un David tip, Lizzy tip combinado podría ser, oye, hay que ser un poquito más benévolos y menos hijos de rintintín con nosotros mismos. Eso es fundamental. Hay que ser amorosos. O sea, de alguna manera es lo que podemos aprender de lo malo y decir, esto me va a hacer una persona mejor. Y empieza conmigo mismo, ¿sí? El amor a mí mismo, el quererme a mí mismo, el cuidarme a mí mismo. Es decir, eso es bien importante. Y saber decir no. Ese es fundamental. Dijiste algo que yo siempre digo en consulta. Aprender a decir no es fundamental. No hay que prostituirnos en la vida. Así es. Porque el decir sí, porque no, aunque no quiera, nos está hablando de una inseguridad personal terrible. Además, quien no te quiera porque dices no, digo, también hay que pensar cómo decimos los nos, pero muchas veces por no decir no decimos sí y las consecuencias son peores y se complica la cosa. Entonces, es importante decir sí cuando queremos decir sí y decir no amorosamente y poner límites. Amorosamente y con respeto. Así es. Siempre. Así es. La gente a veces, la gente no sabe, no acepta a veces los nos. Así es, así es. De repente a la gente no le gustan los no. Yo creo que a nadie les gustan los nos. Pero cuando los nos vienen con un fundamento, y si no vienen con un fundamento, pues tenemos que aprender, nos guste o no, a respetar que no todo el mundo puede pensar y actuar igual que nosotros. En el síndrome post-COVID, los nos pueden ser diferentes. El no puedo, me siento, no me funciona la cabeza, me duele. O sea, el no puede ser que tengan una secuela biológica que requiere tiempo, esfuerzo y eventualmente tal vez algún tipo de tratamiento para que digan sí. Oye, David, tengo una pregunta. Estuve leyendo acerca de estos secuelas psicológicas y psiquiátricas. ¿Por qué 20% de los post-COVID llegan a tener o desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Será precisamente por el tema de la falta de control que sientes cuando estás viviendo la enfermedad, que después quieres controlar o la fantasía de controlar todo? Yo creo que le diste al clavo, ¿sí? Digo, a final de cuentas, sin duda, la obsesión o el trastorno obsesivo compulsivo es una necesidad interna de tener cierto grado de control. Pero es un control que no sirve porque viene un fenómeno de hacer y deshacer. O sea, hago una actividad para tratar de controlar lo que es incontrolable y mi cerebro inmediatamente me dice, no sirvió. Un ejemplo burdo, me lavo las manos porque siento que me voy a contaminar. Y a la hora que cierro la manija, digo, ¿quién la tocó antes? Deshago todo lo que hice y digo, me tengo que volver a lavar las manos. Y se vuelve un círculo vicioso en el cual se pierde la productividad. Hay obsesiones que pueden ser muy útiles, ¿sí? Yo no me opero con ningún cirujano que no sea obsesivo, compulsivo en lo que hace. Exactamente. Pero cuando nos quita la productividad de nuestra vida cotidiana, y mucha gente que pasa por cosas terribles, inclusive cuestiones postraumáticas, tienen esta relación con la obsesividad porque les da una sensación falsa de control. Sí, y como bien dices tú, yo he tenido pacientes, ¿no? Que no pueden ni siquiera salir del baño, por ejemplo. Tuve en una ocasión un paciente que tenía que escupir y tenía que caer la agua en un cuadrito en particular del baño. ¿Tú sabes cuántas horas se tardaba en poder salir del baño si es que ese día salía? Y todo era porque era el amuleto para tener un buen día. Entonces, claro. Yo tuve un paciente maravilloso que tenía un miedo de que le causara daño a los demás si el tanque de gas de su casa explotaba. Entonces lo iba a checar cada rato. Pero se fue de vacaciones a Acapulco y estaba caminando en la playa con su esposa y le dijo, ahorita vengo. Voy a regresar el tanque de gas. Regresó a México manejando a ver si el tanque estaba bien. Y como a las 4 de la mañana su esposa, ¿dónde andabas? No, me encontré unos amigos. No. Mango, ¿sí?
Ese mate que no fue el tanque ahí, ¿eh? No, pero es lo absurdo de la verdadera obsesividad. Que la Sí, gente pero se no da vemos cuenta de esa, lo ridículo, lo raro, porque yo creo que en el se da fondo cuenta de lo raro. rituales, sí, estos rituales te mantienen tan ocupado que finalmente no acabas tocando la ansiedad subyacente o el problema subyacente, porque estás tan ocupado con tanto ritual y Pues, tanto pensamiento sobre lo mismo que no te das chance realmente a tocar lo que está pasando en el fondo, ¿no? pues, controlo lo externo porque no puedo controlar lo interno. Así es, Así es, claro. Y así es. claro, en situaciones de incertidumbre como es toda esta pandemia, la tendencia a decir, como no puedo controlar lo que está pasando, puede promover que ese control interno se convierta en algo externo y me vuelva más obsesivo. Exactamente. Entonces, Ahora, bueno, pues yo lo que pienso con respecto a esta increíble plática que nos ha regalado David, ay, gracias. hay que buscar ayuda, Eso sin duda. darle al síndrome del macho man, el yo puedo, el no siento nada, No el pasó nada. cómo voy a expresar lo que siento, cómo voy a confesar que estoy ansioso, deprimido. Sacúdete tu traje de Superman y de Batman y conecta con tu vulnerabilidad, porque solamente desde ahí puedes buscar ayuda profesional, como por ejemplo con David Reshnikov, Fundamental, sin y duda. decir, ahora sí, déjame cuidar mi parte interna, entender que cada quien vive esto diferente y que no vas a encontrar en un libro la receta, pero que si te tratas con amor y eres benévolo contigo, tienes muchísimas más probabilidades de no sobrevivir, sino vivir después del COVID. Sin duda alguna. Y eso empieza, y hay que verlo con los niños actualmente y enseñarnos y educarnos a ese amor personal para que cuando venga otro periodo de incertidumbre tan grande como esto, puedan lidiar con esto mejor. Qué importante lo que acabas de decir, porque finalmente los niños Uh-huh. absorben completamente nuestra energía y nuestras preocupaciones. Hay muchos niños y adolescentes, porque los niños y adolescentes, tú como psiquiatra nos los puedes explicar muchísimo mejor, pero expresan su tristeza, su depresión y su ansiedad, a veces actuando, lo que se llama acting out. No lo hablan, pero se empiezan a portar fatal. Se hacen pipí en la cama cuando ya no se hacían pipí. Gritan Claro, incontroladamente porque voló una mosca cuando dices, ay, oye, pero si no está aborrecente todavía, ¿qué le está pasando? Porque claro. es que si tú estás notando esta sintomatología en tus hijos, yo probablemente invitaría a los papás que nos acompañan el día de hoy a estar bien claros de que lo que ellos sientan y lo que proyecten va a influir directamente en cómo los hijos manejen esta crisis. Absoluta. O sea, somos agentes educativos y lo que nosotros manifestemos lo van a absorber nuestros hijos y nuestros nietos. A la gente mayor, yo como psiquiatra geriátrico, a veces me llega un viejito y me dice, ya no tiene sentido mi vida, ya para qué vivo. Y lo que les digo tienes el momento más importante en tu vida, es educar a los que vienen abajo, que se puede llegar al final con dignidad. Qué bonito lo que acabas de decir. Y mira que las personas de la tercera edad, si esto es una enfermedad tan solitaria, Así es. qué difícil y fregado para las personas que ya no pueden ver a sus nietos que les dan vida, que no pueden ver de cerca a sus hijos por miedo al contagio y que están solitos y tienen que lidiar con la loquita de la casa 24/7, ¿no? Y cada quien tan preocupado. Me muero porque ya me toca, no por el COVID. ¿Quién va a estar aquí? Sí. Exactamente. Claro. Pues si tienes niños en casa y los estás notando extraños, pide ayuda. Si Siempre. tienes una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito, una tía o un tío que no la está pasando bien, probablemente te invitaría a dos cosas. A que estires tu manita, porque a veces dejamos de sumergirnos en nuestro propio problema cuando nos damos cuenta que el otro la está pasando un poquito peor. Y dos, porque no, ahí están los datos que aparecen en pantalla del doctor David Reshnikov. Levanten la mano y busquen ayuda, porque yo creo que ese es el nivel de conciencia más alto que podemos tener con respecto a esta enfermedad en este momento, mi querido David.
Así es, Lizzy. Y gracias por la invitación. De veras, es un foro en el cual pues, debe haber, como estos, muchos más, porque tenemos que hablar de esto. Así es. Te agradezco muchísimo, no solamente que seas un fregonazo, Gracias. porque eres un fregonazo y eres un hombre con una experiencia enorme y te estás preparando y actualizando y das tratamientos que ayudan a muchísima gente a salir de situaciones que pensaban que no podían salir de ellas y lo que necesitaban era tocar una puerta de un profesional súper certificado, súper conocedor, súper actualizado, que siempre es un placer platicar contigo, mi querido David. Te quiero mucho, cuídate mucho. ¿Y qué te parece si te invito pronto a que hablemos, pues a lo mejor hasta la de la tercera edad o de lo que tú quieras, porque hay mucha necesidad? Pero antes de terminar, yo hago una confesión. Yo también ya tuve COVID. ¡Ay, ya estabas en el closet, David! No, yo lo he dicho a mil gente. Fui de los primeros, fue en abril del año pasado, y afortunadamente fue leve y no tuve consecuencias, no tuve un síndrome post-COVID franco, para nada. ¡Qué bendición! Mucha suerte. Es importante saber que a no todo el mundo le da igual, pero sea como sea que te vaya, compártelo, háblelo, no te avergüences y busca ayuda profesional. Mi querido David, mi querido sobreviviente y amigo. El otro es, tenemos una razón para qué vivir. Y es buscar esos espacios de paz, felicidad y de saber dar. Así es. Muchas gracias, mi querido David. Te mando un beso y un abrazo gigante. Gracias por estar con nosotros aquí en astl.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Sigan toda la semana con mis compañeras Julie, Silvia y Meg, porque tenemos temas bien interesantes para ti. Soy la doctora Lizzy Rodríguez. Me despido por hoy y que nos vaya muy, pero muy bien.